Bueno, ahora sí vamos a ir empezando porque es una clase un poquito larga. Bueno, buenos días. El tema de hoy es delirio, ¿verdad? Yo sé que a nivel de práctica clínica ustedes, pues tal vez es el diario vivir, ¿verdad? Tanto de los residentes de psiquiatría como de los residentes de geriatría. El delirio, sabemos que es el síndrome neuropsíquico más común en adulto mayor con enfermedad médica, ¿verdad? El delirium al final va a ser como una manifestación del sistema nervioso central de lo que sería una enfermedad sistémica que sobrepasa la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Entonces, de aquí la importancia de siempre pensarlo, ¿verdad? Siempre pensar el delirium, porque le haríamos mucho daño al paciente si no lo detectamos, ¿verdad? Si no lo pensamos, no tenemos una buena historia clínica y si no lo diagnosticamos, ¿verdad? Porque vamos a ver que las consecuencias realmente son muy serias del delirio, eh, que va a limitar al final su funcionalidad, ¿verdad? Y pensarlo y tener claros sus criterios nos va a ayudar a no hacer como otros diagnósticos diferenciales cerrados, ¿verdad? Como decir que un delirio hipoactivo es una depresión, paciente, ¿verdad? Está mal criado y negativista, no quiere, o pensar que un delirium hiperactivo al final más bien es un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Y es lo que ven los compañeros de psiquiatría en el servicio de emergencias, ¿verdad? De hecho, es el más frecuente para nosotros en la práctica clínica, porque lo confunden con, ¿verdad? Lo refieren con diagnósticos de esquizofrenia aguda, ¿verdad? Que ni siquiera existe, o trastorno psicótico agudo. Y ahí es donde uno ve que realmente no se piensa, ¿verdad? Si teniendo una clínica tan clara, unos criterios diagnósticos tan pocos, y que hacían preguntándolos, ¿verdad? En un buen padecimiento actual, pues vamos a sospechar el delirium y ya vamos a saber dirigirnos en qué hacer. Muy bien, entonces, bueno, como un dato curioso, ¿verdad? El delirium se introduce la palabra por primera vez en la literatura médica por Cornelio Celso en el siglo I a.C. y se describe muy similar a lo que es la clínica de lo que hoy conocemos como delirium, ¿verdad? Estados de agitación eh, y o de somnolencia excesiva, ¿verdad? En un curso de disturbios mentales. Entonces uno pensaría que, ¿verdad? Si esta es una palabra que se introdujo hace tanto tiempo, actualmente, ¿verdad? El dominio del delirium debería ser máximo, ¿verdad? Pero, bueno, hubo una pausa muy grande y no es hasta en 1980 cuando aparece por primera vez de nuevo, bueno, cuando aparece de nuevo el concepto de delirium en el DSM-3. Igual vamos a ver que hay igual, ¿verdad? Como incertidumbre sustancial de cuál debería ser el mejor manejo del delirium. Y continúa siendo muy infradiagnosticado. En cuanto a generalidades, ¿verdad? El delirium puede pensarse como una falla cerebral aguda, ¿verdad? Que se da cuando los factores precipitantes exceden o sobrepasan las capacidades de la reserva homeostática del cerebro, ¿verdad? Que vamos a ver, por ejemplo, que los adultos mayores tienen una reserva fisiológica muy disminuida que les va a afectar, que les va así, a disminuir su capacidad de homeostasis cuando son expuestos a algún insulto, ¿verdad? Entonces, este concepto es a lo que se denomina homeostenosis, ¿verdad? Tienen una capacidad homeostática disminuida por tener una reserva fisiológica disminuida. Y eso se da conforme avanza la edad. En cuanto a generalidades, ¿verdad? Sabemos que, bueno, su prevalencia y su incidencia aumenta conforme aumenta la edad. Y de hecho, la edad es un factor de riesgo ya independiente para llegar a padecer delirium, ¿verdad? Entonces vemos aquí las prevalencias, menos de 65 años es un 3%, pero va aumentando significativamente conforme va aumentando la edad. Entonces, de 65 a 74 años es un 14% y mayores de 75 años es de un 36%. O sea, muy significativa, ¿verdad? Su prevalencia. Igual va a variar, ¿verdad? Según
el escenario en el que se esté evaluando su presentación, siendo de un 9%, ¿verdad? Como en la comunidad, hasta de un 80%, por ejemplo, en pacientes de unidades de cuidados intensivos. Se describe que en pacientes que son expuestos a alguna cirugía electiva tienen una prevalencia de una incidencia de un 15% de delirium, y en pacientes hospitalizados pues, llega a ser de un 29 a un 64%. ¿verdad? Entonces sí es bastante alto, y de hecho vamos a ver ahora en el abordaje de tratamiento que ojalá más que dar un tratamiento para delirium, ojalá dar el abordaje de prevención que se han descrito, ¿verdad? Consejos para prevenir el delirium en pacientes que son hospitalizados por otra causa. Entonces, tener siempre en cuenta, ¿verdad? Y por eso se los menciono como desde el inicio de la presentación, la seriedad de las consecuencias del delirium, ¿verdad? Aumenta tasas de mortalidad, aumenta estadía hospitalaria, la recuperación física es menor y más lenta, y aumenta el riesgo de desarrollar demencia. Entonces, y se ha visto, digamos, que estas consecuencias también aumentan conforme dura más la presentación del delirium, ¿verdad? De ahí la importancia de diagnosticarlo de un modo oportuno, por el bien del paciente, ¿verdad? Y evitar todas estas consecuencias tan serias. Como les decía, ¿verdad? Sigue, a pesar de que tiene una muy alta prevalencia y realmente consecuencias muy serias, continúa siendo infradiagnosticado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, igual, con el tiempo tampoco es como que se ha visto en los estudios que mejoran el diagnóstico, ¿verdad? En el 2000 la falla diagnóstica era un 70%, y en el 2015 de un 60%, o sea, su infradiagnóstico prevalece. En cuanto a la clínica, ¿verdad? Como les decía, su diagnóstico es clínico, continúa siendo clínico, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos, va a ser fácil diagnosticarlo. Si tenemos clara su clínica, también. En el artículo de Maldonado, él aborda, muy bonito, ¿verdad? La clínica. Menciona que en el delirium hay 5 dominios que se alteran. La piedra, ¿verdad? El diagnóstico es alteración en la conciencia y en la atención. El paciente va a tener una habilidad disminuida para mantener, ¿verdad? Para dirigir la atención, para dividirla. El otro dominio es una alteración global de la cognición, ¿verdad? Va a tener distorsiones perceptivas, alucinaciones, alteración del pensamiento abstracto, alteración en el juicio, en la memoria, va a estar desorientado. Alteraciones psicomotoras, ¿verdad? Que sería el otro dominio, que al final va a ser como lo que le va a dar el apellido al delirium, ¿verdad? El fenotipo. Disregulaciones emocionales, que esto muchas veces, ¿verdad? Puede como embarrialar la cancha y hacer, digamos, que se diagnostique, que se haga un diagnóstico errado, ¿verdad? Porque pueden presentar como irritabilidad, se pueden ver como muy temerosos, ansiosos, perplejos, y pensar que es algo más mental que algo sistémico. Y el otro dominio sería alteración del ritmo circadiano, ¿verdad? Alteraciones del ciclo de sueño-vigilia. Entonces, esos son como los 5 dominios clínicos que un paciente con delirium va a tener alterados. Igual, en cuanto a los criterios del DSM-5, ¿verdad? También tenerlos presentes para la hora de hacer un buen padecimiento actual. Tienen una disminución súbita, ¿verdad? Aguda de la atención en cuestión de horas o días, y de la conciencia en algunos casos. Representa un cambio del estado basal, ¿verdad? Del paciente, y tiende a fluctuar, ya sea por aparición y remisión de los síntomas o por aumento de severidad y disminución de la severidad de los síntomas, ¿verdad? Entonces va fluctuando a lo largo del tiempo, y bueno, se describe que puede tener la alteración adicional de la cognición, alteración en memoria, desorientación, habilidad visoespacial, percepción, y, ¿verdad? El criterio necesario es que se evidencie que haya una consecuencia fisiológica por medio de examen de historia clínica, examen de laboratorios, por sustancias, que sea lo que esté generando estos cambios clínicos. Entonces, la característica, a alguien se le prendió el micrófono.
La característica clave, ¿verdad?, en el delirium es alteración de la atención. Y es lo que nos va a permitir al final hacer como diagnósticos diferenciales con otras patologías. Un estudio decía que evaluar, digamos, al paciente hospitalizado, preguntándole simplemente como que diga los meses de un modo inverso, tiene una alta sensibilidad para valorar la atención del paciente. Lo que les mencionaba, ¿verdad? La alteración psicomotora va a definir la presentación fenotípica, ¿verdad? Como el apellido que le vamos a dar al delirium. Entonces está el delirium hipoactivo, que, ¿verdad?, para los psiquiatras sorprendentemente es el más frecuente, ¿verdad? Porque lo que nosotros usualmente vemos es el hiperactivo por las manifestaciones que se confunden con trastornos mentales, ¿verdad? Pero el hipoactivo es el más frecuente, un 65%, ¿verdad? Van a ser pacientes que van a estar retraídos, apáticos, mutistas, no siguen instrucciones, se van a ver como sedados. Luego está el delirium hiperactivo, que es un 25%, ¿verdad? Es el que más, digamos, molestia genera para el cuidador y tal vez por eso lo vemos tanto en los servicios de emergencias del psiquiátrico. Va a estar hiperactivo, irritable, agresivo, ¿verdad? Desorganizado. Y luego está la presentación mixta, que es un 10%. Este esquemita se los muestro como para que veamos que igual el delirium no necesariamente es una presentación como autolimitada, ¿verdad? Sino que hay una categoría que se llama como delirium persistente, ¿verdad? Y hasta un 17% de los casos se han descrito que pueden persistir con manifestaciones de delirium. Un instrumento de screening, ¿verdad? Es la escala CAM, que se las traigo también para que volvamos a repasar, ¿verdad?, las características clínicas. No necesariamente, digamos, bueno, en psiquiatría es raro que usemos como muchas escalas, ¿verdad? Entonces, yo no les digo como usen la escala CAM en emergencias, pero sí tengan presente qué es lo que la escala CAM incluye, que al final van a ser, ¿verdad?, los criterios del DSM-5, para que lo pregunten en el servicio, en el padecimiento actual. Esta escala, digamos, tiene una buena sensibilidad, se describe de un 94 a un 100% y una especificidad de un 90 a un 95%. Entonces, igual vemos que incluye un cambio agudo en el estado mental, ¿verdad? Fluctuación de los síntomas durante el día, inatención, no logra focalizar la atención, no logra mantenerla, no logra dividirla, ¿verdad? Pensamiento desorganizado, ¿verdad? Puede presentarlo, ¿verdad? Tener un discurso incoherente, disgregado, y alteración en la conciencia, ¿verdad? Que puede ir desde que esté hiperalerta, ¿verdad?, a que esté letárgico, estuporoso y comatoso. Entonces, en esta escala, digamos, tiene que presentar estos primeros 3 de manera mandatoria, ¿verdad? Que sea un cambio agudo, que fluctúe y que tenga un cambio en la atención. Y este punto de pensamiento desorganizado de la alteración del nivel de conciencia, alguno de estos 2. Pero como les digo, ¿verdad?, lo importante es como que tengan bien incorporado el concepto y que al final lo pregunten en los servicios de emergencias. Entonces, viendo, ¿verdad?, esta caracterización clínica, la piedra angular para su diagnóstico obviamente va a ser determinar el estado mental basal del paciente, ¿verdad?, el estado mental premórbido, y ver si existe agudeza en el cambio que estamos viendo a nivel clínico en el momento de la evaluación, ¿verdad? Entonces, si los cambios se dan en horas o días, tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿verdad? Como todo en psiquiatría y en geriatría, pero sí es muy importante para no errar en el diagnóstico, ¿verdad? O hacer otros diagnósticos diferenciales. Y los estudios lo que dicen es que obviar el estado mental basal o premórbido del paciente es una de las razones más importantes para fallar en su diagnóstico. En cuanto a factores precipitantes, ¿verdad?, está esta mnemotecnia que
incluye, digamos, por lo menos los 20 factores de riesgo más frecuentes del delirium, ¿verdad? Entonces, la E, ¿verdad? De electrolitos y alteración en el balance de fluidos, alteraciones neurológicas, deficiencias nutricionales, ¿verdad? Deficiencias de vitamina B12, de tiamina. La edad, ¿verdad? Que es un factor de riesgo, como les decía, independiente. Mayores de 65 años ya van sumando riesgo. De hecho, se describe que después de los 65 años, por cada año que pasa, se va sumando un 2% de riesgo para delirium. Y género, que se ha descrito que es más frecuente en hombres. Bueno, alteraciones cognitivas, ¿verdad? Que ya de base se va a tener una vulnerabilidad en el cerebro que va a hacer más fácil que el insulto de una manifestación sistémica altere, ¿verdad? Tóxicos, tomar en cuenta, ¿verdad? Que no estemos frente a intoxicaciones agudas o abstinencias alcohólicas. Trauma, ¿verdad? Aquí de trauma, digamos, incluye el tema de cirugías, endocrinopatías, ¿verdad? Por supuesto, alteraciones conductuales, a esto se refiere como a trastornos psiquiátricos, que se ha visto que los patologías mentales pueden ser un factor de riesgo para delirium. Luego el uso de medicamentos, ¿verdad? Los geriatras que están muy familiarizados con los criterios de Beers, ¿verdad? De los medicamentos que potencialmente pueden hacer daño, entonces tenerlos, ¿verdad? Siempre en cuenta. Valorar anemias, que no haya hipoxia, ¿verdad? Simplemente con una saturación de oxígeno podemos ver muchas cosas, ¿verdad? Y esto podría justificar el estado de delirium. Infecciones, ¿verdad? Infecciones urinarias que son tan frecuentes en el adulto mayor, infecciones pulmonares, noxas, ¿verdad? Que a esto se refiere con dolor, y del dolor también se ha visto que es un factor de riesgo independiente para delirium, al igual que dosis altas de opioides, ¿verdad? Entonces el manejo de dolor, vamos a ver en las guías que es como muy importante para la prevención y para el manejo no farmacológico de delirium. Fallos a órgano blanco, bueno, la escala de Apache, que son más de los geriatras, ¿verdad? Que a mayor puntuación, mayor riesgo de delirium, aislamiento, deprivación sensorial, ¿verdad? Va a alterar, va a aumentar el riesgo para delirium, pacientes que tienen dificultades visuales, cataratas, ¿verdad? Dificultades auditivas. Si se tiene alteración del ciclo sueño-vigilia, va a ser un factor de riesgo importante. Aquí en el uremia y trastornos metabólicos, ¿verdad? Importante tener en cuenta impactación fecal y retención urinaria, ¿verdad? Contenciones físicas también son un riesgo, o digamos mecanismos que nos puedan llevar como a inmovilización, como por ejemplo el uso innecesario de catéteres, ¿verdad? O una cuestión ya como más iatrogénica, secundaria a medicamentos, que genere como sedación, parálisis o abstinencia, ¿verdad? Entonces estos son como los factores precipitantes más frecuentes. Tener en cuenta siempre que evaluamos a un paciente que va a ingresar con delirium o sin delirium, ¿verdad? Tener en cuenta, evaluar los factores de riesgo y entonces como ponerle ojo a este paciente si tiene sus factores de riesgo para que no llegue a delirium por otra cosa. Entonces está el factor de riesgo mayor, ¿verdad? Deterioro cognitivo, es el factor de riesgo más fuerte para delirium. Que si tiene limitación funcional o alteración en la movilidad va a ser un factor de riesgo. Alteración visual o auditiva, ¿verdad? Lo que les decía. Entonces, si tienen, digamos, al ingreso alteración visual o auditiva y utiliza anteojos, utiliza audífonos y no los trae, pues recalcarle a la familia que los trae para mejorar este factor. Deshidratación, ¿verdad? Tan frecuente en el adulto mayor, tan sensibles, y es un factor de riesgo que puede ser fácilmente modificable si lo detectamos. Pensar que si hay cese abrupto de licor, pues va a tener más riesgo de delirium. Si es mayor de 70 años, aún más. Las comorbilidades médicas descompensadas, ¿verdad? Que es igual un factor de riesgo. Y esto se los traigo como para enseñarles, ¿verdad? Que, por ejemplo, el deterioro cognitivo
representa un riesgo de hasta 6 veces más para sufrir delirium, ¿verdad? Entonces es un factor de riesgo muy fuerte, muy importante. Entonces, hablando un poquito de justamente del deterioro cognitivo como factor de riesgo para delirium, existe, ¿verdad?, una relación recíproca de delirium y de déficit cognitivo, ¿verdad? El déficit cognitivo vemos que es un factor de riesgo fuerte para delirium y a su vez el delirium puede desencadenar como consecuencia déficits cognitivos, ¿verdad? O empeorar el déficit cognitivo que se tenía ya de base, previo al delirium. Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que aumenta significativamente el delirio en el riesgo de un decline cognitivo. Se ha visto, por ejemplo, que en pacientes de UCI que presentan demencia, que presentan delirium, se tiene una probabilidad de un 63% para llegar a desarrollar demencia a un seguimiento de 48 meses, mientras que la probabilidad para desarrollar delirium en pacientes que estuvieron de desarrollar demencia en pacientes que estuvieron en UCI y no presentaron delirium es solo de un 8%. Pero entonces sí aumenta bastante el riesgo presentar delirium. Y por ejemplo, en pacientes adultos mayores que se exponen a cirugía ortopédica y que tienen deterioro cognitivo o demencia, tienen un riesgo de, o sea, se dice que el 100% de los pacientes va a tener delirium, ¿verdad? Versus un 32% de los pacientes que son expuestos a una cirugía ortopédica y que de base no tienen demencia. Entonces, es un factor de riesgo muy importante. Un poquito de fisiopatología. Se describe, ¿verdad?, que si se tienen como ciertas características fisiológicas, estas van a ser como un substrato para desarrollar delirio, ¿verdad? Entonces, el artículo de Maldonado hablaba de 5 substratos importantes, ¿verdad? La edad, que ya es un factor de riesgo independiente, inflamación, ¿verdad? Enfermedades que lleven a procesos inflamatorios van a dar un buen sustrato para desarrollar delirium. Estados oxidativos, ¿verdad? Toda patología que lleve a un estado de hipoxia va a generar estados oxidativos alterados. Alteración en el eje de hipotálamo hipófisis adrenal, ¿verdad? Con glucocorticoides en niveles muy elevados va a generar fisiopatología de delirium. Y alteración del patrón circadiano, ¿verdad? Que vieron la importancia en la clase de trastornos del sueño. Entonces, lo de la hipótesis de la edad, ¿verdad? Lo que habla es que con la edad se tiene un envejecimiento neuronal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos cambios que tiene el adulto mayor? Cambios en la proporción de neurotransmisores, disminuye la perfusión cerebral, disminuye la densidad vascular, hay pérdida neuronal y hay alteración en los sistemas de transducción a nivel intracelular. Pero entonces hay cambios muy importantes que son los que al final van a traducir una reserva fisiológica más disminuida. Conforme avanza la edad, estos cambios son mayores, ¿verdad? Entonces esto es básicamente para evidenciarles eso, ¿verdad? El adulto mayor tiene una reserva más disminuida y entonces ante cualquier estresor puede llegar a tener una descompensación, a diferencia de sujetos jóvenes que tienen una buena reserva fisiológica y si tienen un estresor, pues su cuerpo va a saber responder. La hipótesis de la inflamación, ¿verdad? Lo que habla es que inflamación sistémica, ¿verdad? Que casi que todas las enfermedades van a generar una respuesta inflamatoria sistémica, va a generar daño en la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Entonces aumenta el paso, digamos, de las citoquinas proinflamatorias, de leucocitos, por la barrera hematoencefálica, generando, digamos, directamente disfunción neuronal o indirectamente se describe que, por ejemplo, en pacientes adultos mayores con demencia tienen ya la microglía alterada, entonces va a tener como una respuesta exagerada a esta inflamación y van igualmente como a hacer eco de esta inflamación, a generar más citoquinas proinflamatorias y a causar
daño neuronal, ya no disfunción neuronal, sino un daño neuronal y muerte neuronal, ¿verdad? Entonces esto es lo que se asocia con el deterioro cognitivo como consecuencia de delirium. A nivel de oxidación, ¿verdad? Bueno, sabemos que el estrés oxidativo va a generar muchos daños a nivel de estructura celular, en membrana, a nivel de proteínas, a nivel nuclear, en ADN, ¿verdad? Entonces, el tema del estrés oxidativo lo que plantea es que el delirium es una expresión clínica de un defecto metabólico cerebral. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo el metabolismo, a grandes rasgos, el metabolismo oxidativo alterado va a generar anormalidades en los sistemas de neurotransmisión y finalmente disfunción cerebral. Aquí vemos un poquito este esquemita más a detalle, ¿verdad? Entonces lo que les decía, patologías que generan baja oxigenación va a generar un fallo en el metabolismo oxidativo, va a haber un fallo secundario a la bomba ATPasa, ¿verdad? Y esto va a llevar a un desbalance en el gradiente iónico. Vamos a tener un influjo exagerado de calcio, de sodio, salida de potasio, y se describe que influjos elevados de calcio en condiciones de hipoxia va a generar una liberación dramática de glutamato y dopamina, ¿verdad? Que al final en exceso van a terminar siendo citotóxicos. Y a su vez el glutamato, ¿verdad?, favorece el influjo de calcio como autopromoviendo su misma liberación, ¿verdad? Entonces es toda una cascada. Además, la disminución en la oxigenación va a generar una disminución del metabolismo de dopamina a noradrenalina, teniendo igualmente entonces niveles muy aumentados de dopamina, y vamos a tener una síntesis y una liberación disminuida de acetilcolina, ¿verdad? Entonces vemos cómo estrés oxidativos van a impactar en los sistemas varios de neurotransmisores. Entonces, sí, esto es básicamente esto mismo, ¿verdad? Bueno, el calcio intracelular también, bueno, es como un factor primario de muchos desastres celulares. Entonces, el calcio intracelular, por ejemplo, va a activar enzimas catabólicas, ¿verdad? Fosfolipasa o endonucleasas también. Entonces, también va a generar niveles elevados de radicales libres, ¿verdad? Lesión nuclear en el ADN. Y también se describe que hay fallo en la eliminación de productos neurotóxicos. En cuanto a la hipótesis de neuroendocrina, ¿verdad? Sabemos, bueno, que los glucocorticoides son muy importantes en niveles normales, ¿verdad? Van a favorecer la transcripción genética, la señalización celular, la función glial, la sinapsis, pero, ¿verdad? Cuando estamos expuestos a insultos agudos o crónicos, vamos a presentar niveles muy elevados de glucocorticoides, ¿verdad? Teniendo lo que se llama una respuesta aberrante al estrés, ¿verdad? Esto es lo que se describe en el delirium, que niveles muy altos de glucocorticoides van a alterar la habilidad neuronal para poder sobrevivir a insultos metabólicos. Y va a estar muy vulnerable y se describe entonces la respuesta aberrante al estrés. Entonces, como para rápidamente que tengamos en cuenta qué daño pueden generar los glucocorticoides en exceso, ¿verdad? Bueno, inhibe el transporte de glucosa a la neurona, va a aumentar la migración proinflamatoria, entonces al final va a ser, ¿verdad?, un proinflamatorio, favorece la producción de citoquinas, genera radicales libres, atrofia dendrítica, ¿verdad?, disminuyendo la neuroplasticidad, disminuye la activación glial hipocampal y la proliferación del hipocampo porque altera la señalización, por ejemplo, en neurotrofinas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro se va a ver afectado. Su expresión y su señalización con glucocorticoides elevados. También se ha descrito que favorece la acumulación de proteínas del citoesqueleto, como la proteína tau, y altera la neurogénesis. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, la prolongación de insultos y el tener una baja reserva fisiológica va a generar niveles muy elevados de glucocorticoides y vemos qué daño van a hacer, ¿verdad?
El hipocampo es de las estructuras es la estructura cerebral que tiene mayor concentración de receptores de glucocorticoides. Entonces, es como una estructura blanco, ¿verdad? Para el daño que van a generar los glucocorticoides. Aquí esta figura, ¿verdad? Ejemplifica cómo los glucocorticoides también se asocian con los neurotransmisores. ¿Verdad? Entonces vemos que el glucocorticoide se pega al receptor de mineralocorticoide y favorece también la liberación de glutamato. Y como de modo indirecto, por medio del sistema endocannabinoide, va a limitar la liberación, a inhibir la liberación de otros neurotransmisores como acetilcolina, serotonina, noradrenalina. ¿Verdad? Y igual va a generar, como les mencionaba, alteraciones nucleares, alteraciones de segundos mensajeros, alteraciones mitocondriales. Y en cuanto a la hipótesis del sueño, bueno, saben, ¿verdad? La importancia de la melatonina en el sistema, en muchos sistemas del cuerpo, ¿verdad? Principalmente del ritmo circadiano, como lo vieron en la clase de trastornos del sueño. Entonces, disregulaciones del ciclo circadiano, al final lo que estarían manifestando es que quizá hay una disregulación de la melatonina, ¿verdad? Y ante esto hay estudios que incluso han demostrado que administrar melatonina en UCI, en pacientes de UCI, podría ser como un mecanismo profiláctico para disminuir la incidencia de delirium. Entonces, vean el montón de efectos que tiene la melatonina, ¿verdad? No solo del ritmo circadiano, sino tiene actividad antioxidante, protege el ADN mitocondrial, el nuclear, estimula la síntesis de enzimas antioxidantes, tiene funciones antiapoptóticas, funciones antiinflamatorias. Es importante, se ha visto que para el aprendizaje y la memoria, inhibe la agregación del beta-amiloide y la hiperfosforilación de la proteína tau, disminuye la afinidad de los receptores de glucocorticoides, entonces también como que limita un poco el daño que pueden hacer los glucocorticoides. Entonces sí es como una hormona muy importante. Al final, ¿verdad? Todas estas hipótesis que se presentan de manera, o sea, al mismo tiempo, no es como que una excluya a la otra, ¿verdad? Incluso se traslapan, van a llegar a una vía final común, ¿verdad? Que es alteración en la síntesis de neurotransmisores y fallo en el balance de la integración de redes neuronales, ¿verdad? Que estas redes neuronales normalmente funcionan como en sincronía para que se tenga un adecuado procesamiento sensorial de la información y la respuesta motora. Pero con el delirium hay un fallo en el balance de esta integración de redes neuronales. Entonces vemos que sí hay como un daño a nivel cerebral, ¿verdad? Que lleva a la manifestación de delirium y que eventualmente, si se cronifica, ¿verdad? Y no se diagnostica a tiempo el delirium, puede generar ya alteraciones crónicas a nivel de cerebro. Los cambios de neurotransmisores como que más se describen, disminución de acetilcolina, aumento de dopamina, aumento de noradrenalina, aumento de glutamato y alteraciones en GABA y en serotonina y en histamina son variables. ¿Verdad? Entonces, al final, la persistencia, ¿verdad?, de disrupciones fisiológicas, más allá de la resolución de los síntomas agudos, se ha asociado con problemas cognitivos, ¿verdad?, que van más allá del episodio agudo del delirio, por esta ruptura, ¿verdad?, de la conectividad de las redes del cerebro. Entonces, viendo todos estos estragos, ¿verdad?, de la fisiopatología, pues podemos intuir, ¿verdad?, que el delirium va a generar consecuencias serias, ¿verdad? Entonces, se asocia con decline cognitivo, que se los he dicho a lo largo de toda la clase, con un decline funcional, ¿verdad? Y con mortalidad. Entonces, desenlaces del delirium a corto plazo, mortalidad, ¿verdad? Se describe mortalidad con delirium de un 38% en adultos mayores versus un 27% en los controles. Lleva a mayor riesgo de institucionalización, ¿verdad? Pacientes que presentan delirium llegan a institucionalizarse, ¿verdad?, en un 33% versus un 10% de pacientes que no presentan delirium. El deterioro cognitivo, ¿verdad?, que es bastante fuerte. Ahora vamos a ver el riesgo. Y bueno, el trauma, ¿verdad?, para la familia, ver esta presentación clínica en su ser querido, ¿verdad?, genera
genera mucho temor de que vuelva a presentar eventualmente otro cuadro, ¿verdad?, de delirio. Y a largo plazo, entonces se describe delirium persistente, ¿verdad? Lo que les mencionaba, que incluso a 6 meses hay un estudio que describe que un 25% de los pacientes seguían manifestando delirium. Con esto, digamos, del enlace a corto plazo, en el deterioro cognitivo se ha visto que pacientes, digamos, después de un delirio, pueden seguir asociando como disminución cognitiva de 6 meses hasta 12 meses y después puede ir mejorando, pero sí para que lo tengamos en cuenta. O podría ya tener un desenlace a largo plazo, ¿verdad?, llevando a demencia. ¿Verdad? Que se ha visto que el delirio aumenta el riesgo de demencia en una razón de hasta 8.7 veces, ¿verdad? Muy, muy alto. Y de empeorar la severidad de la demencia en una razón de hasta 3 veces. Entonces, son consecuencias serias. La duración del delirio, ¿verdad? También se dice que es un factor de riesgo independiente para llevar a decline cognitivo, presentar nuevas alteraciones cognitivas. ¿Verdad? Entonces, la importancia de detectarlo tempranamente. La duración del delirium también va a tener sus consecuencias. ¿Verdad? Va a dar pacientes con demencia y delirium, va a generar costos muy altos en el sistema de salud, peores desenlaces funcionales, mayores tasas de mortalidad, hasta del doble, ¿verdad? Un impacto global en su calidad de vida y en la del cuidador. Riesgo de mortalidad, ¿verdad? Se describe que la mortalidad se aumenta cada 48 horas en pacientes que mantienen delirium, ¿verdad? Entonces, poner mucha atención. Esto se los pongo como para que veamos que realmente los estudios de imagen sí evidencian que hay alteraciones cerebrales, ¿verdad? Disrupción en sustancia blanca, que al final va a ser la manifestación, ¿verdad?, de alteración cognitiva, alteración en la atención, alteraciones agudas, principalmente en lóbulos frontales y, digamos, en redes frontosubcorticales. Y un estudio que evalúa resonancias magnéticas de pacientes durante delirium y después del delirium describe que sigue habiendo disrupción a largo plazo de las redes a nivel de corteza prefrontal dorsolateral y de corteza cingulada posterior. Esto para que vean, digamos, el riesgo de demencia como consecuencia de delirium, ¿verdad? A 3 años se ve que el riesgo es de casi 6 veces, ¿verdad? Entonces, bueno, para el abordaje diagnóstico, pensarlo y una vez que lo pensamos, pues hacerle toda la batería de un buen examen físico, ¿verdad? Toda la batería de exámenes, según lo que nos oriente el examen físico. En cuanto al tratamiento, ¿verdad? Más que tratamiento, ahora los estudios se abocan como a hablar sobre la prevención, ¿verdad? Entonces proponen intervenciones no farmacológicas de múltiples componentes. En pacientes, por ejemplo, hospitalizados a nivel médico o quirúrgico, no de UCI. Lo que proponen es entonces que paciente que se hospitaliza se promueva la movilización temprana, se promueva la hidratación, se promueva una mejoría del sueño, que se esté orientando constantemente en tiempo y espacio, ¿verdad? Que el personal constantemente le esté diciendo en dónde está, qué fecha estamos, qué hora es. Se habla de que se estimule como la reminiscencia, ¿verdad? En los adultos mayores que están hospitalizados, ¿verdad? Que le cuenten a uno quiénes son sus familiares, cómo se lleva con ellos, qué hace cada uno de sus familiares, o sus logros, ¿verdad? De su historia de vida. Y optimizar, digamos, cuando hay alteraciones en la visión y en la audición. Estas serían como las intervenciones para prevención. Aquí un poco más a detalle, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo. Actividades terapéuticas, ¿verdad? Con terapia ocupacional, terapia física cuando se tiene el recurso, ¿verdad? Tener calendarios, relojes, estar orientando frecuentemente, facilitar que la familia visite constantemente al paciente, ¿verdad? Esto se recomienda, valorar hidratación, ¿verdad? Y en caso necesario poder reponer líquidos, movilización temprana, asistencia nutricional, ¿verdad? Ver que no haya deficiencia y si la hay, pues buscar ayuda
de nutricionistas o de soporte nutricional, mejorar el sueño, ¿verdad? Se recomienda no dejar como tratamientos cuando se pueda, ¿verdad? Tratamientos que interrumpan el sueño, ¿verdad? O que no haya mucho ruido, que es muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que describen los estudios. Prevenir infecciones, ¿verdad? Bueno, estudiarlas o cuando se pueda, ¿verdad? Evitar cateterizaciones innecesarias. Manejo del dolor, ¿verdad? Estar evaluando constantemente el dolor, que como les digo, es un factor de riesgo para delirium. Protocolo de hipoxia, ¿verdad? Estar evaluando hipoxia porque vimos todo, ¿verdad? La cascada de desastre que puede hacer la hipoxia. Y protocolo de medicación, ¿verdad? Valorar polifarmacia, ver qué medicamentos son como tan necesarios o qué otros no. Eh, con estas, digamos, con este manejo no farmacológico se ha visto que se redujo en pacientes hospitalizados no UCI en un 53% la incidencia de delirio, ¿verdad? Entonces son realmente este manejo no farmacológico multicomponente tiene mucha fortaleza, ¿verdad? Disminuye el delirium hasta en un 53% y el riesgo de caídas en un 62%. Igualmente se vio que en pacientes posoperados se pasó de un 20%, que era la incidencia que usualmente presentaban, a un 4.9%, practicando únicamente estas medidas como preventivas. ¿Verdad? Entonces, tener siempre en cuenta como los medicamentos, ¿verdad? Que no tengan mucho efecto anticolinérgico, antidepresivos tricíclicos tienen riesgo, ¿verdad? Antihistamínicos como la difenidramina, esteroides, benzodiazepinas, famotidina, ¿verdad? Que a veces la usan como de un modo indiscriminado y el paciente sigue ahí tomándolo de manera crónica y a veces no sabe ni por qué, ¿verdad? Nada más se siguió como recetando en el EVAIS, entonces valorar esto. Eso es como los medicamentos que más propiedades anticolinérgicas tienen, ¿verdad? Que en psiquiatría tenemos los tricíclicos, la paroxetina tiene mucho efecto anticolinérgico. Bueno, antipsicóticos, ¿verdad? También clorpromacina, clozapina, perfenacina, trifluperacina. Y bueno, muchos más, ¿verdad? A nivel médico que para los geriatras sé que lo dominan. En cuanto a prevención, ¿verdad? Lo que antes se hablaba de valorar profilaxis con antipsicóticos, los estudios no encuentran un claro beneficio de dar antipsicóticos profilácticos, ¿verdad? Ni tampoco dar antipsicóticos profilácticos previo a cirugías. No hay estudios como fuertes que sostengan esto. Y ya propiamente para el tratamiento del delirium, pues obviamente, ¿verdad? Identificar y eliminar la causa de fondo que detonó el delirium, ¿verdad? Evitar medicamentos deliriogénicos, ¿verdad? Benzodiazepinas, antidepresivos, a menos que el delirium sea como secundario a una abstinencia alcohólica, ¿verdad? Que ahí sí tendríamos que usar benzodiazepinas. Igual, el abordaje de primera línea para delirium es abordaje no farmacológico, ¿verdad? Cuando yo era residente, yo me acuerdo que la línea era delirium hipoactivo, hiperactivo, dar antipsicóticos porque va a favorecer también en la fisiopatología, ¿verdad? O sea, va a disminuir la fisiopatología, era lo que se decía, pero los estudios y las líneas actuales lo que dicen es que la primera línea es tratamiento no farmacológico, ¿verdad? Entonces, que intentar disminuir la alteración del ciclo sueño-vigilia, cambiar de posición cada 2 horas si está encamado, o sea, promover que realice actividades de autocuidado cuando se pueda, favorecer la movilización hasta donde se pueda también, orientarlo constantemente, que la habitación esté muy bien iluminada, que se logre diferenciar día-noche, estarle constantemente como recordándole, ¿verdad? Su historia de vida o el parentesco con sus familiares, quién es uno, ¿verdad? De por qué está internado, motivarlo a que converse, ¿verdad? Y procurar que lo visiten sus familiares frecuentemente. Y este manejo se ha visto que tiene un efecto leve, principalmente en la severidad del episodio, ¿verdad? No es que lo va a curar, ¿verdad? La cura está en tratar la causa de fondo, pero sí se ha visto que puede disminuir la severidad del episodio. Y esto es en concordancia con las guías internacionales, ¿verdad? Manejo de primera línea es no farmacológico. Esto es lo mismo.
Y en cuanto a manejo farmacológico, se recomienda para delirium hiperactivo cuando las alteraciones conductuales son muy grandes, ¿verdad? De hecho, las guías para delirium hipoactivo no recomiendan dar antipsicóticos. Y una revisión, digamos, sistemática que evaluó varios antipsicóticos, ¿verdad? Risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona, aloperidol, lo que determina es que no hay una significancia, una significativa reducción en la incidencia de delirium, ni en la duración, ni en la severidad, ni en la reducción de mortalidad, ¿verdad? Entonces, al final sería como para controlar conducta. Y el haloperidol sigue siendo siempre el estándar de oro, ¿verdad? Igual la última actualización de las guías NICE del 2019, este es el antipsicótico que ponen, el haloperidol. Y bueno, esto viene en el articulito que le subí, ¿verdad? Al final es como todo esto, lo que hemos venido hablando, que cuando, ¿verdad? Cuando ingresa el paciente, evaluar siempre el riesgo, aunque no sea por delirium que se ingresa, evaluar riesgo para estar detrás del paciente. Si presenta el delirium, pues, o clínica de delirium, ¿verdad? Hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, ver cómo están los signos vitales, estudios, ¿verdad? De laboratorio, revisar medicamentos, ¿verdad? Y si esto coincide con que podría ser secundario, el delirium podría ser secundario a esto que estamos evaluando, pues tratarlo. Y si no, pues seguir ampliando resultados, ¿verdad? Laboratorios, estudios. Y, ¿verdad? Si diagnosticamos delirium, bueno, también esto, prevenir complicaciones, ¿verdad? Proteger vía aérea, dar soporte nutricional, cuidar de que no se le hagan úlceras, movilizar para evitar, ¿verdad? Trombosis. Y ya propiamente, si ya confirmamos que estamos frente a un delirium, ¿verdad? Pues número uno, medidas no farmacológicas, ¿verdad? Y cuando la clínica es muy aparatosa, está muy agitado, ¿verdad? Muy inquieto, muy irritable, gritando, ¿verdad? Alterando el servicio, pues sí, dar dosis bajas de antipsicóticos, que en este articulito sí ponen como quetiapina, ¿verdad? Dosis bajas, olanzapina, risperidona, haloperidol, que es el estándar de oro. Y manejar siempre el ciclo de sueño-vigilia. Aquí recomiendan con melatonina, dosis bajitas de 3 a 5 miligramos. ¿Verdad? Entonces, esto es más que todo lo que les traía. Al final, digamos, la conclusión mayor, ¿verdad? Que quiero que les quede es pensar en el delirium, ¿verdad? De hecho, en la guía NICE, en cada página que viene ponen pensar en el delirium, ¿verdad? Si no lo pensamos, se nos va y vemos que le haríamos realmente mucho daño al paciente. ¿Verdad? Entonces, esto es como lo que les traía sobre delirio. No sé si tienen dudas. Entonces, si no tienen dudas, ¿verdad? Bueno, esto sería, ¿verdad? Muchas gracias por la atención y quedo atenta, ¿verdad? Ahí en el blog, ¿verdad? Cualquier pregunta o, o después les puedo dar como mi correo, cualquier duda que tengan. Entonces, muchas gracias. Ay, con mucho gusto. Aquí estoy viendo el chat. Muchas gracias.